Buenos días a todos y hoy seguimos con esta serie de videos sobre la Revolución Cubana de 1959. Después de la Guerra Hispanoamericana, Cuba no consiguió de inmediato la independencia. Primero, los Estados Unidos instalaron al gobernador Leonard Wood para dirigir la isla. Si inicialmente algunos grupos promovieron proyectos de anexión de Cuba en Estados Unidos, la guerra de Filipinas, que tuvo un costo importante, y la resistencia de parte de los mambises a una posible anexión llevó a Estados Unidos a buscar una solución alternativa. Esta solución fue la de la enmienda Platt. Básicamente, la enmienda Platt daba la autorización a los estadounidenses de intervenir en Cuba para motivos que podían interpretarse de una manera muy extensa. La enmienda Platt limitaba la independencia de Cuba, pero no fue percibida de manera necesariamente negativa en los primeros años de la República. Se podían leer discursos como los de José Sixto de Sola, que escribía que si no lo han leído, lean también el apéndice constitucional comúnmente llamado enmienda Platt y verán que los propios Estados Unidos se obligan a la preservación de nuestra independencia. Nosotros lo comprendemos y lo amamos como gran nación. Por los norteamericanos siempre estaremos los cubanos dispuestos a hacer cualquier sacrificio que pudiese beneficiarles en sus horas de angustia o de necesidad. Otro ejemplo eran algunos de los profesores cubanos que se formaron en la Universidad de Harvard en el momento de la independencia, que declaraban, regresando a la isla, que esperaban que dentro de unos años solo se hable inglés en Cuba, porque este idioma era el de la modernidad. La nueva élite cubana fue favorable a los Estados Unidos y no pocos periódicos concentraban sus críticas en el obscurantismo español. Las élites de la isla, formadas en Estados Unidos, llevaron a cabo políticas de americanización de la isla en el transcurso de las dos primeras décadas del siglo XX. Hasta 1920, todo parecía confirmar que la política escogida era la de la vía del desarrollo. Cuba experimenta en estos años un fuerte crecimiento, haciendo del país uno de los más ricos de la región. Entre 1902 y 1920, el ingreso per cápita es multiplicado por 4 según Orlando Vargas García. La modernización fue increíble. El Palacio Provincial, el nuevo sistema de bombeo y distribución de las aguas, la Escuela de Enfermeras del Calixto García y el Observatorio Astronómico fueron construidos durante estos años. Los propietarios de los ingenios, que se enriquecieron durante la Primera Guerra Mundial, invirtieron sus nuevas fortunas en La Habana y en Estados Unidos. Mansiones se construyeron en el Vedado y Miramar y conforme a las normas de la época, la modernidad era importada del extranjero. Los mejores arquitectos llegaban de Europa y de Estados Unidos para modernizar la nación, construir edificios con agua en todos los pisos, electricidad y alcantarillado. Para construir la Quinta Avenida, las autoridades contrataron los arquitectos estadounidenses John Wilson y John Duncan. Los adornos y monumentos fueron obras del escultor italiano Pietro Manfredi. Mario Carbel, escultor checoslovaco, entregó la famosa estatua Alma Mater de la Universidad de La Habana. Paul Bello, belga, diseñó el Palacio Provincial ayudado de la empresa estadounidense General Contracting Company y construyó el Centro Gallego en 1915. Los ferrocarriles se desarrollaron para conectar los campos de producción de azúcar con los puertos. Así, la compañía Ferrocarriles del Norte terminó una red de 525 kilómetros de vías. El primer tren eléctrico fue inaugurado entre La Habana y Matanzas, el tren Hershey. En el recurso del método, Alejo Carpentier se inspiró de las evoluciones experimentadas por Cuba en este periodo para describir una sociedad que pasó en pocos años del velón a la bombilla, de la totuma al bidé, de la garapiña a la Coca-Cola, del rocambole a Pearl White, del burro de los recados a la bicicleta del telegrafista, del cochecillo mulero al Renault Gran Estilo. La ilusión del desarrollo fue tan intensa que en dos periódicos de la isla se comparó Cuba con Bélgica y Suiza. Ya Cuba, copiando al modelo de las grandes naciones, había alcanzado ser un miembro de las naciones más civilizadas. De hecho, Cuba había firmado el Tratado de Versalles
y su representante en Francia, Don Sánchez de Bustamante, había logrado obtener un asiento en la Corte de Justicia de las Naciones de la Sociedad de las Naciones. Solo Brasil, con un peso demográfico sin comparación alguna, había logrado obtener un puesto de juez en América Latina. Sin embargo, el fin de la Primera Guerra Mundial significó también el fin de las ilusiones cubanas. A los pocos meses, Cuba entró en una honda crisis debido a su dependencia a la monoproducción azucarera. Entre 1920 y 1933, el ingreso per cápita de Cuba se dividió por lo menos por dos, deslegitimizando los discursos que dominaban la arena política de las dos primeras décadas del siglo XX. Los escritores y políticos marginales en los años 1900, 1910 y 1920, como José Antonio Ramos, Julio Antonio Mella, los firmantes de la protesta de los 13, de la Liga Antiimperialista o los miembros del grupo minorista, prepararon el terreno cultural para un cambio radical de la sociedad cubana en los años 30. Estos grupos rechazaban las políticas de civilización de las generaciones anteriores y marcaban una ruptura con el mundo cultural cubano anterior. Y este cambio cultural se manifestó en la Revolución de 1933. El 4 de septiembre de 1933, un sargento desconocido llamado Fulgencio Batista, que había vivido parte de su juventud en la miseria mediante un golpe de Estado, se convirtió en jefe del ejército e instaló un nuevo gobierno revolucionario, la pentarquía, que a los pocos días entregó el poder a Grau San Martín. Recuerden bien el nombre de Fulgencio Batista porque lo veremos de nuevo en los próximos videos. El gobierno de Grau San Martín, también llamado el gobierno de los 100 días, pidió la abrogación de la enmienda Platt y tomó medidas sociales muy importantes como la jornada laboral de 8 horas, la legalización de los sindicatos, la autonomía de la Universidad de La Habana, entre otros. Esta revolución mostró el rechazo de gran parte de los cubanos para las generaciones y discursos políticos anteriores. Las nacionalizaciones anunciadas por las grandes empresas y la reforma agraria provocaron la ira del gobierno estadounidense. Frente a la amenaza de una intervención, Fulgencio Batista, junto con algunos actores de la Revolución del 33, como Sergio Carbo, decidieron obligar a Grau San Martín a dimitir y asesinar al ministro del Trabajo, Antonio Guiteras, que pretendía resistir al cambio gubernamental. A partir de este momento, el nuevo jefe de Estado Mayor se volvió el personaje central y clave de la política cubana, administrando la isla mediante gobiernos títeres hasta asumir el cargo de presidente en 1940. Si Batista se consideraba como el hombre del 4 de septiembre y el revolucionario, tiene que gobernar una isla que reclamaba un cambio radical imposible de llevar a cabo debido a la oposición de su vecino. La solución de Batista fue la redacción de la Constitución cubana de 1940, una de las más sociales de América Latina. En el próximo video nos interesaremos al periodo 1940-1952 con el primer mandato de Batista y los gobiernos auténticos. Así que hasta pronto para un nuevo video y les anuncio de antemano que este próximo video sobre los gobiernos auténticos y de Batista son realmente increíbles con casos de fraudes, trampas o la participación de la mafia en La Habana, muy importante, así que espero que lo vean y hasta muy pronto entonces para este próximo video.